Bienvenidos a la trinchera de los libros, donde la batalla por llegar a ustedes nunca se detiene, porque en esta trinchera los libros siempre disparan primero. Y en esta trinchera yo sí que marco el lugar. La defensa de la libertad empieza por respetar. Y en la trinchera eso es revolución cultural. Soy de Aragón, la tierra noble, la de los claros torrentes, con sus hembras sonrientes y sus mozos como el roble, orgullosos y valientes, verde llanura aragonesa, el Ebro riega su paso, convirtiendo el prado en raso y después de voto de eso a la Virgen del Pilar. Soy de Aragón, del crisol de la raza de España. En mi pasión pongo el fuego que quema mi entraña. No hay ocasión que a mi patria bendita no alabe. Hoy es probablemente el día más especial para un canal como La Trinchera de los Libros, para un canal de divulgación literaria, porque es el Día Internacional del Libro, pero es que también es el Día de Aragón, que conmemora la muerte de su patrón San Jorge, un 23 de abril del año 303. A lo largo de este episodio vamos a dejar volar nuestra imaginación con la ayuda del cierzo, por una tierra que es un crisol inagotable de historia, desde las cumbres del Pirineo hasta el silencio de la España profunda y vacía de la estepa de Teruel, pueblos de Huesca, Aragón. Es una tierra de contrastes, pero también de un carácter literario único que ha sido cuna de grandes autores de la talla de Luz Gabás o Irene Vallejo. Así que vamos a navegar por el Ebro para conocer esta tierra de gigantes del pensamiento y de la narrativa con 5 ejemplos de autores que han elegido Aragón para contar sus propias historias. Ellos son Carlos Faile, aragonés de nacimiento, residente en Madrid desde hace años. Es autor licenciado en Filología Hispánica y en Derecho, con un máster en Empresa Audiovisual y el diploma DEA de Estudios Avanzados. Su trayectoria literaria comenzó con 17 años en el Heraldo de Aragón y tras fundar una agencia de publicidad en el 91 y ejercer como profesor de oratoria y atención al cliente, ha publicado varios ensayos. Su primera novela publicada, Siete Perlas, su relato de misterio, y también en su haber cuenta con varias novelas de crímenes como Trigo y Asesinatos o Las Abutardas. Su última obra es el cuadro Ignominioso. Bienvenido, Carlos. Gracias, buenas, ¿qué tal? David Rozas, Genzor, nacido en Zaragoza en el 79, prolífico autor y gestor cultural, cuya obra transita desde el terror y suspense desde las entrañas y honrarás a los muertos hasta la narrativa histórica con su saga morisca Desterrados. Su versatilidad le ha llevado a explorar la terapia animal en Ángeles de Cuatro Patas, participar en obras como El legado de Christie y publicar títulos como Hijos de Adran, además de su faceta como escritor y coordinador de antologías. Destaca su labor de investigador de la historia de Escatrón y su compromiso con la cultura local mediante asociaciones y organización de eventos como las jornadas casetas literarias. Bienvenido, David. Hola, buenas tardes. Salvador Berlanga, nacido en Ariño, Teruel, en 1956, maestro y licenciado en Historia y doctor en Ciencias de la Educación. Su currículum es muy amplio, ha recibido varios premios y reconocimientos institucionales, aunque solo presume ser pregonero de fiestas en 21 localidades, invitados por exalumnos. Hace feliz al público en conciertos de música tradicional aragonesa con aragoas, locuciones de voz. Impulsó y dirige el Museo de la Escuela Rural de Teruel, autor del himno de Criet y de la canción de la paz Nadie se quede atrás. Dirige un club de lectura con 40 personas, tiene miles de seguidores en Facebook e Instagram. También es alumno de la Escuela de Artes Escénicas del Teatro de las Esquinas de Zaragoza. Bienvenido, Salvador. No te escuchamos, Salvador. A ver, ahora. Sí, ahora, más o menos. Esther Ginés, nacida en Alcañiz en el 68, tiene una clara vocación por la literatura en todas sus formas. En 2019 quedó finalista de un poema en el diario La Vanguardia. En febrero del 21 publicó Los tres poderes para ser feliz a través de Círculo Rojo. Y un año más tarde lo hizo con el libro El iceberg de los sentimientos a través de la misma editorial. En junio del 23 publicó el libro Encantado a través de la editorial Atlantis. Bienvenida, Esther. Hola, muchas gracias. Buenas tardes.
Y Francisco Javier Aguirre, nacido en Logroño en el 45, es un autor prolífico con más de 50 títulos que destacan por un estilo personal y ecléctico que abarca desde el costumbrismo de los duendes de Matarraña hasta el realismo trágico de sus obras como Debacle de Nacoragorana y Tirana Memoria. Su extensa trayectoria incluye también el simbolismo del avispero, el erotismo de Musgo Caliente y su reciente novela En busca del lobo, consolida de esta forma una carrera que compagina tanto su labor como bibliotecario, editor y comunista y su labor de escritor. Bienvenido, Francisco. Igualmente, gracias. Buenas tardes. Bueno, pues antes de comenzar, evidentemente, darle las gracias a la Asociación de Escritores de Aragón y también a su presidenta, Pilar Aguarón, por la oportunidad de intermediar en esta gestión de este especial por el Día de Aragón, porque sin ello hubiera sido imposible que hoy estemos aquí reunidos en este día tan especial, hablando de esta tierra tan fantástica. Y vamos a comenzar a hablar de ella con Salvador Berlanga, quien nos va a deleitar con Me gustaría darte el mar. Adelante, Salvador. Sí, gracias por la invitación, por esta oportunidad de poder hablar de libros, los que nos definen, ¿no? Estamos en el 23 de abril, es el Día de Aragón, y los aragoneses y aragonesas lo celebramos de una manera muy especial, sobre todo porque además se enmarca dentro de la literatura, de los libros donde efectivamente Aragón está viviendo una época dorada de escritoras y de escritores. Cuando dices Aragón, yo hablo de Aragón, lo hablo en el sentido amplio. Tú has dicho de mi biografía que es, dirijo un museo rural, canto en aragonés y en castellano también, hace muchos años, en muchos conciertos, para que esa música nuestra no se pierda. Trabajo siempre por Aragón, porque además es lo que más conozco y prefiero el entorno próximo y no sé, quizá un día me planteé una novela en Cancún, pero antes tendré que pasar un par de meses allí para conocerlo profundamente. Mi novela, Me gustaría darte el mar, ya el título es una balada maravillosa de Joaquín Carbonell, uno de los grandes cantautores junto con La Bordeta, con Santón La Bordeta, y La Bullonera y otros de Aragón en la transición española. ¿Por qué elijo este título? Porque esta novela es continuación de otra, no digo que sea una biología, pero casi, que se llamaba Como esos viejos árboles. Canción de La Bordeta, casi un himno para los aragoneses, ¿no? Entonces, la novela se le dedico a él precisamente, a Joaquín Carbonell, con el que tuve oportunidad de cantar en algunos conciertos, ellos cobrando, Eduardo Padilla y yo no, pero para mí era maravilloso poder estar en un escenario con ellos, ¿no? Me gustaría darte el mar. ¿Qué nos quiere mostrar? Porque hablar de una novela que me ha costado 3 años intensos en unos minutos no es fácil, pero la situación lo obliga. En esta novela, Santiago y Anabel, dos viudos, retoman su relación de amistad en un espacio que todos los aragoneses tenemos en la cabeza rápidamente, el Hotel Canfrán Estación. Un hotel que además reivindica nuestra historia y el rincón y donde nace Aragón, la cuna de Aragón. Allí estos dos viudos se van a dar una oportunidad, que es una cosa que reivindico, el derecho de los mayores a tener una vida feliz y afectiva. No solo tiene que ser siempre con personas de 30 años, ¿no? Por otra parte, Omar llega a España obligado por circunstancias trágicas y, cómo no, va a aparecer en Zaragoza. Esta novela no es una novela de viajes, pero sí voy a llevar a los protagonistas desde Canfrán, en Huesca, a Zaragoza, donde van a estar la mayor parte del tiempo, pero también se van a ir al Bajo Aragón turolense, con lo cual son las 3 provincias las que se reflejan. Este chico va a sufrir un shock postraumático, apenas recuerda nada, el lector solo va a saber al final quién es este chico de 16 años y en un momento dado se van a encontrar estos viudos con otros familiares mayores, adultos, con 4 jóvenes, con lo cual quiero hacer una contraposición de un juego de espejos en cómo piensan y cómo viven esos mayores y esos jóvenes, cómo ven el mundo, incluso cómo hablan, porque hablan de diferente manera, ¿no? Entonces, ¿qué pretendo yo con esta novela? Porque es una novela de corte social, muy reivindicativo. Pero a la vez hay amor, hay humor, hay muerte, hay de todo. Pero quiero reivindicar determinadas cosas. Por ejemplo, y poner al lector y a la lectora en situación de testigo. ¿Qué haría yo?
y estoy leyendo la novela, si mañana me dicen que tengo un cáncer con pocas probabilidades, o que me están asaltando unos ciberdelincuentes por todos los sitios, mi empresa, o tengo un accidente y a partir de mañana, a partir de que salga del hospital, voy a llevar una silla de ruedas para siempre colgada en mi pecho, ¿no? Quiero poner en situaciones, sobre todo que opinen. Entonces, hablo de la tragedia de los niños inmigrantes, de quienes padecen amnesia, de quienes quieren morir dignamente, la eutanasia. Son temas complejos que a veces últimamente no nos atrevemos a hablar ni en el bar con los amigos porque generan mucha discrepancia, ¿no? Insisto, yo tras una exhaustiva investigación de año y medio, una vez que tengo ya la historia, me pongo a escribir. Pero he conocido a gente importantísima del marco aragonés, de todos esos ámbitos que acabo de hablar, que me han enseñado mucho para que cumplir mi objetivo, que es que sea una novela ágil, fácil de leer, verosímil, que esté bien escrita y que si engancha más o engancha menos, eso ya me lo dicen los lectores, ya me lo dirán, ya me lo empiezan a decir, porque es nueva. La presenté el pasado 3 de marzo. Es nueva. Y en un mes y poco vamos por la segunda edición. Con lo cual, va bien. Y además, otra originalidad de mi novela, lo hago siempre con mis novelas, siempre lo hice con como esos viejos árboles, que recaudé 10.000 euros, 10.000 de mis beneficios de autor, que doné a Cruz Roja Española en Aragón para un programa de refuerzo escolar de niños vulnerables. Y en este caso, hemos firmado contrato con la Asociación Española contra el Cáncer, y mis beneficios de autor, no los de la editorial, los donaré a la Asociación Española contra el Cáncer. Bueno, yo me siento mucho mejor así. Lo que se está viendo en este fondo no es mi casa, eso es un fondo artificial. Es una persona normal, un maestro jubilado, con 2 hijos, y que además no se me ve en la pantalla, pero tengo movilidad reducida. Soy un niño de la polio de los años 50 y muchos, y desde entonces, desde los 2 añitos, he tenido que salir adelante en la vida. Por eso mismo estoy tan contento con mi vida que regalo el fondo de mis obras. Pero yo que quiero que el fondo literario atrape y guste y me critiquen y me cuenten, ¿no? Como todos los escritores, ¿no? En el fondo es lo que deseamos después de tanto tiempo, porque cuesta escribir una novela, y que haya gente, hay lectores que a las 20 páginas dicen, ya no me gusta. Hombre, no, a lo mejor es el lector o la lectora que no está preparado. Déjala, apárcala, déjala que duerma y cógela dentro un par de veces, porque a lo mejor no es la novela, sino que es la propia persona, ¿no? En conclusión, en esta novela, la vida y la muerte se abrazan. Es un libro cargado de humor, de amor, de pasión, de ternura, de reivindicación por todos los sitios y sobre todo amable para quien lo lea. Salvador, te quería empezar preguntando, cuando has mencionado eutanasia, he pensado automáticamente en el caso de Noelia Castillo, ¿no? No sé si cuando te enteraste de la noticia te recordó algo, evidentemente pensaste en el libro, si alguien te ha dicho algo referente al libro por lo que has comentado. En este tema todavía no me han comentado nada, pero sí que, claro, para yo obtener información, porque me he olvidado de hablar de la función didáctica. Yo pretendo que el lector aprenda algo también. Una novela no solo nos tiene que emocionar, también es bueno que aprendamos algo cuando leemos. Yo lo que quiero es que el lector aprenda el proceso de eutanasia, cuáles son los mecanismos, pero además me documenté muy bien con la Asociación de Morir Dignamente de Aragón. Tuve varias reuniones. Yo les hago a mis informantes entrevistas en profundidad con técnicas de tesis doctoral, o sea, que es algo muy, muy lento, pero al final me quedo con la esencia de lo que dicen. Y yo ya le doy ficción. Es una novela muy realista, pero bien documentada en ese sentido. Desde luego, cuando escuché la noticia, me alegré, porque es un derecho que tenemos ahí. Pero bueno, yo en la novela no tomo postura. Yo quiero que el lector o la lectora lo hagan. Y de hecho pongo voces de curas
de gente que está a favor, de gente que está en contra, de gente, todas las posturas posibles para que el lector o la lectora decidan qué. Vale. Vamos a pasar al resto de compañeros. Empieza Esther. Hola, buenos días, buenas tardes, feliz día de San Jorge a todos. Para mí este día es uno de mis preferidos días porque, bueno, si eres escritor o eres un lector, este día pues es increíble. El poderte acercar y hablar con los lectores, explicarles tu libro, de qué va, es algo pues realmente maravilloso. Y sobre todo también es muy maravilloso el poder estar entre escritores aragoneses y en la Asociación de Escritores de Aragón y compartir lo que es el mundo de los escritores aragoneses, que cada vez estamos más en auge y le estamos transmitiendo a los lectores que no solo es el mundo de lectores fuera de nuestra comunidad, sino que también está la comunidad que se llama Aragón y hay muchos escritores que son realmente buenos y merecen la pena, y no solo los de fuera de Aragón, no hace falta irse fuera. Por otra parte, quería hablar de mi libro, que se No, perdona. titula sobre... Primero tiene que preguntarle a Salvador, que todavía no ha terminado. ¿Perdón? Sí, sí, hemos pasado la ronda de preguntas. Tienes que empezar preguntando tú y luego el resto. La ronda de Ah, preguntas vale, me la lleva vale, Salvador, que acabo de poner. perdona. Sí, Salvador, yo te quería preguntar, eres súper polifacético. Haces teatro, haces música, eres escritor. De todo esto, ¿qué es lo que más te gusta de todo lo que haces? Yo defino la vida como la innovación. Innovación es innovar continuamente, aprender continuamente. Yo soy aprendiz de todo. Yo no soy un actor, yo soy un aprendiz de actor. Yo llevo muchos años en la música, soy profesor de música también, pero me siento alumno de música. Yo tengo 9 libros, solo 2 novelas, los demás son de educación, de historia, tal, otro. Pero lo último siempre es lo que más me apasiona, pero no me olvido de lo anterior. Una frase que me gusta repetir es que somos los libros que hemos leído y los maestros que hemos tenido. Muy bien, gracias. Francisco Javier. Bueno, yo a Salvador le tengo que preguntar por su primera novela, porque yo la conozco bien. Esta última no he tenido tiempo todavía de leerla, pero la pregunta que le hago es en relación con su vínculo profesional con el mundo educativo, porque eso es lo que predomina en él. Ese es el fondo de su personalidad. Y cómo lo vincula al mundo literario. Sé que ya en la primera novela, Esos viejos árboles, como esos viejos árboles, hacía referencia a su tarea educativa. En esta segunda no lo sé, por eso se lo pregunto. Hay algún matiz, algún aspecto educativo en mis novelas. En este caso, como hay 4 jóvenes muy diferentes cada uno de ellos, nos van a contar cómo vive en el instituto, no solo su tiempo, no solo sus andanzas fuera de casa y en casa y entre ellos, sino también el mundo del instituto cuando aparece un menor desde Marruecos. Un menor que, insisto, solo vamos a saber quién es hasta el final de la novela, ¿no? Tiene una historia detrás. Pero sí, claro, el mundo rural fundamentalmente, aunque en este caso es urbano, de Zaragoza, pero me sigue interesando mucho la educación, sobre todo la educación en el medio rural.
la de las zonas olvidadas y despobladas. David. Pues en primer lugar, gracias por la invitación y por estar aquí en un día tan importante para todos los escritores, no solo de Aragón, obviamente, sino también todos los visitantes, escritores visitantes, invitados que vienen todos los años aquí. Yo será el 13º año que estoy y siempre es un año muy, muy especial. Muy especial, todos los momentos, todos los días, año tras año es un día muy especial, aunque lleves varios libros, aunque lleves ya un bagaje en el que disfrutas, compartes, como ha dicho Esther, etcétera. Y respecto a Salvador, pues quiere decir que es muy loable toda su trayectoria, las donaciones que realiza, de todos sus beneficios, y ahí se ve pues claramente que el escritor que parte pues de ese bagaje cultural, sobre todo de esa humildad y de esa experiencia, no piensa en lucrarse realmente de la escritura, sino en ayudar a los demás. Además, con su experiencia personal de vida, lo vemos todo claro. Y la verdad es que tienes que estar muy orgulloso y yo te felicito personalmente, como mucha gente seguro que lo hace. Y adelante, y no rebles, que decimos aquí, en Aragón. Escribir además nos ayuda a eso. Y ahora mismo me encantaría tomar un café con todos vosotros, y no uno, ir a comer por ahí, ¿no? Y hablar y conocernos más, y que cada uno nos contáramos, porque los escritores aprendemos de los otros, no solo cuando os leemos, sino cuando hablamos, comentamos. Eso en la Asociación Aragonesa de Escritores sí que nos da oportunidad, momentos de encuentro que hay que aprovechar siempre. Los encuentros como presenciales o virtuales como este son riquísimos, nos enriquecen. Bueno, perdón, y antes me he olvidado una cosa decir, es que también dedico una novela a Pilar Delgado, a Carbonell y a Pilar Delgado, una mujer que en los años 70 era una luz de cultura en Aragón, con su grupo La Taguara, y que era la pareja, la mujer de Alfonso Zapater, un conocidísimo periodista en Aragón, de Heraldo de Aragón, y que además conocí en un momento dado y fui amigo de sus amigos, de sus hijos, perdón. Carlos. Hola, ¿qué tal? Yo conforme te iba oyendo, pues me retrotraía a mis 17 años cuando empezó la transición, quiero decir, el año 75, 76. Claro, tú conociste al gran Joaquín Carbonell, a Eduardo Paz, a la Bordeta, claro, y en todo eso, bueno, ahora que me has hablado de Alfonso Zapater, que era el crítico me parece que era bueno, era casi todo en Heraldo. Yo estuve haciendo unas prácticas en Heraldo de Aragón en aquellos años, cuando tenía 17 años. Luego, por una serie de razones laborales, me vine a vivir a Madrid y he estado, bueno, a nivel familiar conectado con Zaragoza, que es de donde soy, pero no a nivel profesional, ¿no? Pero yo hacía crítica de televisión en Heraldo, hacía entrevistas a famosos que iban y demás. Me hubiera gustado entrevistar, por ejemplo, a Joaquín Carbonell, La Bullonera, a ver si Samuel nos deja que nos despidamos como se despedía La Bullonera. Allá va la despedida, la que echa La Bullonera, ¿no? Y bueno, decía más cosas y a mí me encantaba. Es que me alegra muchísimo conocer a una persona que ha estado con estos grandes que poblaron esos años de comienzos míos en la universidad, en la Facultad de Filosofía y Letras y luego de Derecho. Mi pregunta era sobre tu novela. Dices que hay dos personas, un hombre y una mujer, mayores, que sin embargo reencuentran el amor, se vuelven a ver. Quería preguntarte, eso en una novela, pues muy bien, pues el lector lo aceptará o no, pero ¿estás reflejando el mundo real? Lo digo porque, verás, yo he escrito una novela, he escrito muchos libros, pero han sido técnicos. Escribí una novela el año pasado y estaba publicada en Amazon, autopublicada, que era sobre el amor de dos chicos jóvenes. Pero no veo el amor a esa edad, no sé, 60 y pico o 70, no el amor como me ha parecido que tú querías darnos a entender. ¿Tú crees que es posible o cómo lo justificas como autor
que personas así, digamos, mayores, pues puedan enamorarse. ¿Es eso posible realmente o solo lo que puede haber es un cariño? Yo es lo que quiero dar luz. Muchas personas que a una determinada edad, es que una persona con 60, con 70 años, depende si la salud le acompaña y la mente, es una persona más joven que muchos jóvenes de 35 en mentalidad. Encima tienen recursos humanos y ya han pagado la hipoteca. Pueden vivir. Estos que yo reflejo en la novela, además tienen vivienda, que es el problema ahora. Bueno, como muchos Sí, problemas, ¿no? Yo creo que Santiago y Anabel, que es así como se llaman, ya vienen de la otra novela. Él enviudó, ella también ha enviudado ahora, hace un año, ya fueron novietes de jóvenes, una segunda oportunidad, las segundas oportunidades, esas, y entonces, ¿por qué no? Ella está en el Hotel Canfrán Estación, está intentando organizar su vida, ha pasado un año y dice, y le llama, oye, guapo, ¿te vienes? Y a partir de ahí, oye, nos conocemos más, vamos a hacer un viaje por el Bajo Aragón. Por el Bajo Aragón van a estar en la Fresneda, en Alcoriza, en el Balagate, en Ariño, no sé dónde, y van a hablar poco a poco. Oye, ¿y si vivimos en Zaragoza juntos? Yo tengo un piso muy bajo allí. Venga, y lo intentan, luego van a pasar más cosas que incluso, bueno, no quiero adelantar, ¿no? Van a quebrar un poquito su idea final, ¿no? Del túnel de la vida. Pero, ¿cómo no? ¿Cómo no? Y puede haber sexo, claro que sí, y hay afecto, y hay escenas que podrían ser lo mismo de una persona de 35 que de una persona de 65 o de 70. Yo creo en eso y lo reivindico. pues haces muy bien, porque a veces parece que efectivamente esa edad es ya un poco como de descarte, ¿no? A veces el Papa Francisco hablaba de esos temas, ¿no? Ojo con las personas descartadas, no solo la gente por edad, ¿eh? Pero eso puede ser algo a lo mejor muy común. También todas las inmigración, todo este tipo de personas que efectivamente a lo mejor no son acogidas como debiera hacerse en muchos casos. Pero bueno, mi pregunta era sobre cómo es posible el amor, cómo lo reflejas en tu novela, el amor a esa edad. Entre gente con discapacidad va a aparecer un asistente sexual. Sí, vaya, ahí también hay mucha discusión entre las personas. Pues es algo legal en muchos países, que incluso se receta a quien no puede. Eso lo he investigado bien, ¿eh? Por eso digo, abordo temas potentes, pero están muy bien documentados. Salvador, tenemos que continuar. Darte las gracias por tu presentación. Dinos dónde podemos comprarla para que nuestros espectadores vayan ahora mismo a adquirirla. 4 euros, está editada por Zafiro Ediciones, se puede comprar en cualquier librería de España y de muchos países europeos. Está en distribución, entonces, bueno, ahí, está al alcance de cualquiera que la quiera comprar. Sí. Bueno, Pues, enhorabuena, Salvador, estás con Zafiro. muchísimas Enhorabuena. gracias. Vamos a continuar ahora con Esther Ginés, que nos habla de Solo Una y además está ambientada en el Pirineo Ostense. O sea, que vamos a irnos un poquito ahí con caballos, animales, montañas. Adelante, Esther. Sí. Bueno, ahora me voy a centrar en lo que es la novela. La novela se llama Solo Una, no sé si se puede ver bien lo que tú has dicho. Y bueno, pues está orientada en lo que es el Pirineo Ostense, más concretamente en Jaca. Y bueno, nuestro Pirineo, que tenemos un Pirineo maravilloso y no solo es paisajístico, sino que además tenemos mucho arte románico en el Pirineo. Entonces, la novela es de intriga, por eso tampoco puedo explicar mucha cosa, porque es una novela de intriga de 2 asesinatos que se producen allí en el Pirineo, concretamente en la puerta de la Catedral de Jaca y de un pueblo de al lado, en una iglesia de al lado. Y bueno, pues está el famoso Teniente Urtúez, que es el protagonista principal de la novela,
que es el que intenta, pues, con todo el equipo suyo también, que le ayudará, pues intentar, pues, averiguar quién es el culpable o los culpables, porque puede ser uno o pueden ser más. Y entre tanto, pues va recibiendo unas cartas misteriosas que le van dando unas pistas. Hay símbolos, hay porque trato el tema del arte también, el arte pirenaico, el arte románico que os estaba comentando, sale en la novela porque no lo dejo atrás, porque tenemos un románico muy precioso y no sé cómo denominarlo más, porque aparece el monasterio de San Juan de la Peña el Viejo, el que está debajo de la peña, por eso tiene el nombre de San Juan de la Peña. Y bueno, ahí no sé si sabéis de que estuvo el Santo Grial, que es muy importante, estuvo ahí. La Catedral Románica de Jaca también, que es una de las más antiguas de Europa. Y bueno, me gustaría leer un trocito Sí, solo de la novela, si me permitís. sí, sí. Ordenando ideas en el monasterio de San Juan de la Peña. Para encontrar el origen del monasterio había que remontarse al siglo X, época en la que se construyó una iglesia prerrománica dedicada a San Julián y Santa Basilia, y cercana a esta un pequeño centro monástico dedicado a San Juan Bautista, origen del actual cenobio. En el siglo XXI, gracias a donaciones de varios monarcas y señores de Aragón y Navarra, fue reconstruido para instalar en él a monjes procedentes del monasterio de Cluny, siendo a partir de entonces renombrado con el nombre de San Juan de la Peña. Albergó en su interior durante mucho tiempo el Santo Cáliz. Urdúez entró y fue a su sitio favorito, el claustro románico. Allí se podía apreciar la obra de dos talleres diferentes, puesto que una parte de sus capiteles fueron realizados a finales del siglo XXI y en ellos se encontraban representadas figuras de animales fantásticos, motivos geométricos y vegetales, mientras que había otro grupo que databa del siglo XII y estaban hechos por el maestro Agüero, con una particular forma de representar los ojos de sus personajes. Pero todos los personajes eran de motivos bíblicos, y a Urdúez, que era muy creyente aunque no practicante, le encantaba analizarlos al detalle y observar enfrente de la roca sobre el monasterio, la peña. Eso le proporcionaba tranquilidad dentro de un mundo tan inquieto y tan inseguro en el que vivía, pero allí encontraba sus momentos de paz, aunque fuesen breves. Antes de irse no se iba sin pasar por la réplica del Santo Grial, porque le fascinaba que hubiera estado en el monasterio y aparte le encantaban las columnas románicas que lo custodiaban. Al llegar fue a sentarse en uno de los sillares que había y al observarlo notó algo raro. Encima del Santo Grial había algo. Se dirigió hacia la mesa que lo sostenía por si encontraba algo, poniendo toda su atención y ¡voilà! Ahí estaba, otro sobre a su atención. Salió corriendo por si veía a alguien sospechoso, pero solo se encontró a turistas fotografiando el claustro. Pidió la grabación de las cintas en la sala del Santo Grial y lo único que vio fue una mujer ataviada de negro, con una mantilla tapándole el rostro y no se le distinguía nada. Maldita sea, lo había vuelto a hacer otra vez en sus narices y él sin enterarse. Tenía que volver al despacho. Su momento de inspiración que iba a tener bajo esa roca lo había perdido con la carta. Tenía que volver, pero al entrar en el coche lo primero que hizo fue abrir la carta y esta vez estaba escrito: cuarta pista. Espero que este momento de inspiración con la visita al monasterio le haya servido para ordenar sus ideas. Solo una, porque las cartas firma con solo una. Y bueno, decir de que ya me van a hacer la segunda edición
que el libro lo saqué en marzo, el 1 de marzo, hice la presentación del libro y ya va a ir por la segunda edición. O sea que estoy bastante contenta. El libro se puede encontrar en todas las librerías de España, de fuera, pero, o sea, se puede pedir, ¿no? Pero aparte físicamente está en el FNAC de la Plaza de España, en la librería París y luego en el Pirineo, digo Pirineo, en Huesca, está en Santos Ochoa y en Jaca está en todas las librerías. Bien, pues vamos a pasar a la ronda de preguntas. Comenzamos con Salvador. Oye, Esther, mira, yo nunca me he atrevido a hacer una novela de suspense y de intriga. Tú, cuando tienes la historia en tu cabeza, ¿tienes claro el final de la novela o cambia mucho de cómo inicialmente lo preveías? Pues es una muy buena pregunta porque tenía un final, pero al final lo he ido modificando conforme lo iba escribiendo. O sea que el final inicial que tenía yo pensado, luego lo he modificado, sí. Yo tengo un club de lectura con 40 personas, gratuito, que no cobro, nadie paga, y en todas las sesiones, 8 al año, les traigo al autor de la novela que les recomiendo. Ojo, ¿eh? O sea que llevo, pues eso, casi 30 autores y autoras, siempre de Aragón, eso sí, o vinculados a Aragón. Pues claro, yo no puedo pagar a nadie, a Martínez de Pisón, que venga desde Madrid o desde Barcelona, pero tienen, pues, o sea, Corral o Miguel Mena, o, en fin, o Javier Aguirre, que estuvo también hace muy poco, ¿no? Entonces, nunca me he atrevido a plantear una novela de intriga, pero me lo piden. Sí, Igual porque hablamos. tiene su público también. Sí, sí, lo sé. Vale, gracias. Francisco. Esta temática de los crímenes ocurridos en el Pirineo a mí me han recordado a la famosa serie del Pirineo Navarro y sobre todo me ha recordado a la novela iniciática del hijo de unos vecinos de mi casa, que no ha escrito más que un libro y tenía el mismo ambiente. Un asesinato en torno a Jaca, la búsqueda de los responsables y el libro, siendo un primerizo el chico, que tenía 20 y tantos años, pues me gustó, le animé a continuar, no ha continuado. Él estaba desanimado por el resultado, en fin. Así que no puedo preguntar mucho por esa novela de Esther porque no la he leído, pero me ha recordado a la saga de los Pirineos y me ha recordado también, ya que ha hablado del monasterio de San Juan de la Peña, un libro colectivo que hicimos hace, bueno, 20 y tantos años, en Vida de la Bordeta, en el que él participó, titulado Leyendas de San Juan de la Peña. Y entre las que se cultivaron, ella ha aludido al culto de los cluniacenses, yo escribí un relato sobre el cambio de rito, del rito mozárabe que había en San Juan de la Peña al rito romano, que se impuso, pues digamos, por la fuerza, ¿no? Con lo cual, bueno, pues he recordado todas esas cuestiones. No puedo hacer ninguna pregunta. No es mi especialidad, como dice Salvador, el libro de espionaje o el libro de asesinatos. No, yo no he ido por ese camino, aunque he tocado muchos palos en la literatura, en la narrativa, pero desconozco esa estrategia de un asesinato y unos detectives buscándolo. Sí que escribí un libro sobre un asesinato, pero no había detectives. Bueno, así que no puedo hacer ninguna pregunta, sino pues, bueno, valorar que cada uno tiene su propia línea y ha de seguirla, evidentemente. Vale, yo te quería comentar que, bueno, este es mi cuarto libro que escribo, pero de intriga es el primer libro que escribo y no son detectives, es la Guardia Civil, que eso no lo he explicado,
Entonces me estuve informando muy bien de todos los rangos, cómo funcionan dentro de la Guardia Civil, el forense también, cómo funciona el forense, cómo va pues todo el proceso de búsqueda del cadáver, de cómo lo tienen que extraer, cómo las pruebas, todo. Estuve informándome durante bastante tiempo de todo antes de empezar con la novela. Y bueno, yo te diría que esta novela, los personajes no son como deberían ser. Es decir, al lector está leyendo unos personajes al principio que durante el desarrollo de la novela pues cambian por completo. Y por eso en la contraportada es lo que pone la sinopsis, la voy a leer. Solo una. En el Pirineo Ostense se han hallado 2 cuerpos asesinados. El teniente Urdúez, junto a todo su equipo de la Guardia Civil, porque son la Guardia Civil de Jaca, y a través de unas misteriosas cartas que va recibiendo, no descansará hasta encontrar al asesino en un lugar donde nadie es quien dice ser. Que esto es lo más importante, donde nadie es quien dice ser. Y son, pues eso, las tramas que se van desarrollando, que es completamente diferente y toda la gente te dice, pero madre mía, qué final tan diferente de no me esperaba esto y esto de esta persona o de la otra, o bueno, más o menos pues esta es la idea de la novela. Perdón, David. Esther, ¿qué más te ha traído del Pirineo? Aparte del arte, de la intriga, del género negro, que es, ¿por qué? ¿Por qué San Juan de la Peña? ¿Tienes algún vínculo personal? Es que no sale solo San Juan de la Peña, aparece también la estación de Canfrán, aparece Aínsa, aparece el pueblo de la Bruja de Tella, aparecen distintos pueblos más, no solo sale San Juan de la Peña. Lo único que yo explicándolo, pues he dicho solo San Juan de la Peña, me he centrado en San Juan de la Peña, pero aparecen muchos pueblos y más sitios, sí. Has hecho un Y recorrido aparte del románico. perdón, aparte que a mí me gusta mucho el Pirineo que tenemos en Aragón, que es un Pirineo pues fantástico, o sea, maravilloso todos los pueblos que tenemos allí. Sí. Pues Esther, muchísimas gracias. Recomendamos, por supuesto, a nuestros espectadores que vayan a comprar este libro. Solo una, yo doy fe de que el Pirineo es maravilloso porque estuve en Benasque, estuve también en Las Paules y es fantástico ver a las vacas tan cerca, que es que parece que las puedes tocar. No se dejan tocar, pero están ahí por ahí merodeando. Pues vamos a irnos a publicidad unos segunditos y ahora volvemos. Bueno, pues ya estamos de vuelta y ahora viene Carlos Saile que nos habla del cuadro Ignominioso. Tiene un título curioso. Adelante, Carlos. Sí, hola, gracias. Pues es una historia de Goya y de Fernando VII. Es una novela que empecé hace un tiempo y para que me documenté todo lo que pude, hay en la novela, es una novela cortita, no llega a las 200 páginas, intenta imitar el lenguaje que podría ser de la literatura del siglo XIX, la historia sucede en 1824 y cuenta que el pintor Goya ha pintado un cuadro
del rey Fernando VII, que ya en ese momento se ha vuelto un monarca absolutista. Fernando VII, después de la Guerra de la Independencia, pues apoyó la Constitución Liberal de 1812, luego cambió de opinión y levantamientos aparte, no vamos aquí a hacer una clase de historia que no procede, pero el caso es que gracias a los 100.000 hijos de San Luis, al ejército que le envió su pariente, el rey de Francia, a sofocar rebeliones, pues volvió a ser un monarca absolutista. En ese caldo de cultivo, Goya, en esa época, pongamos 1824, sigue siendo pintor de corte, pero el rey tiene manía, aunque Goya había jurado lealtad al rey también, con muchos otros. Los que no la juraban eran, digamos, purgados por el monarca, que, como digo, en ese momento era un rey absoluto, un rey absolutista que no seguía la Constitución, que había sido derogada la Constitución de 1812, la Constitución liberal. Los liberales eran perseguidos por algo que se llamó el ángel exterminador, que no he podido documentar la fehaciencia, la realidad de esa especie de secta. En la novela sí aparece como una realidad, porque es un capitán de la Guardia de Corps, un policía de la época, que un espía más bien, que es comisionado por el rey. El monarca le encarga que encuentre un cuadro que Goya ha pintado en el que el rey aparece como es, como era realmente Fernando VII, no como lo vemos en las pinturas de Goya, pues todo majestad, todo solemnidad, incluso todo belleza, ni mucho menos. Parece que el rey tenía un poco, pues, tenía alguna fealdad, el pecho muy hundido, las piernas torcidas. El caso es que Goya hace esa pintura para retratar cómo ese poder absoluto es feo, no es como, digamos, le obligaban, entre comillas, a pintarlo. El caso es que él ha pintado ese cuadro, que en principio es un cuadro secreto, pero es descubierto por un espía de Fernando VII y Goya tiene que huir. ¿Y a dónde va? Pues se va a Zaragoza, una ciudad que conoce, lógicamente, se va a las Tenerías, que en aquellos tiempos era una zona, era un barrio de curtidores, de los que se dedicaban a curtir las pieles. Es una zona entonces era una zona muy empobrecida, muy depauperada, primero porque ya no funcionaba tan bien, después de los desastres de la guerra, no funcionaba tan bien el tema del negocio de las pieles, del curtido o el encurtido de pieles. Y es una zona que, debido a los tóxicos, a los líquidos tóxicos que se utilizan para pintar, para teñir las pieles, etcétera, y para limpiarlas y demás, pues, bueno, pues una zona muy, muy tóxica. Allí se habían instalado, en cambio, gente que fabricaba ladrillos, porque se empezaban a reconstruir casas y había gente que sí tenía dinero y empezaban a reconstruir, a pedir teselas para sus casas, de ladrillos pequeñitos, de colores, etcétera, ¿no? En esa zona, en una casa habitada por una especie de bruja, pues se refugia Goya, huyendo del espía que se llama Miguel Manzanares, que es un espía del rey, que intenta no detener a Goya, sino coger el cuadro y destruirlo, llevárselo al rey, y el rey dice que lo va a guardar en su palacio de Aranjuez para que nadie lo vea. Pero en principio no queda claro si Goya podría ser detenido o no, porque lo que quieren es el cuadro. Y Goya, en aquella época, era un hombre muy popular entre el pueblo, entre la gente. A la gente le gustaban mucho sus cuadros, sentía admiración por Goya. Goya vivía, como se dice en la novela, en el corazón de la gente, aunque el rey Fernando VII viviera en sus palacios. Insisto en que hay muchas licencias literarias a lo largo de la novela, pero es una novela trepidante en la que Goya huye, llega en un landó, en un carruaje de caballos, y se encuentra con una mujer que conocía, porque que es esa especie de bruja, porque le había contado historias no sé, de aquelarre, de brujería, de demonios, etcétera.
y que se supone que Goya había utilizado en sus pinturas negras. El caso es que le ofrece un refugio, ir a su casa, donde encontrará a una serie de mujeres que se dedican al negocio, como que se decía antes, al oficio más antiguo del mundo, que son, y también a los galloferos. Los galloferos son los pordioseros, pero eran chavales que no tenían casa, que habían sido abandonados por sus padres, probablemente el padre ni lo conocían, a lo mejor sí la madre, pero que en cuanto podían eran lanzados a la calle porque sus madres no podían, muchas veces hijos de mujeres prostitutas, no podían atenderles. Y esos chavales de 12, 15, 16 años, pues malandaban por las calles pidiendo, etcétera, ¿no? La palabra que me gustó para llamarles así son los galloferos, porque le ayudan a Goya precisamente a salvar el cuadro. Goya quería muchísimo todas sus pinturas. Las únicas que, o sea, las quería o las vendía o las colocaba o las guardaba. Generalmente las vendía, además con la ayuda de su mujer, Josefa, porque era una gran vendedora, aparte de que también era pintora, pero sobre todo era una gran publicista de Francisco de Goya. No se puede llevar las pinturas de la Quinta del Sordo, de una casa de verano, digamos, que tenía al lado en Madrid, al lado del Manzanares, pero porque eran frescos pintados. Luego sí se sacaban del fresco y se llevaron ya posteriormente. El caso es que Goya tiene ese cuadro, lo quiere terminar de pintar porque es su rebelión contra el absolutismo de Fernando VII, que, como digo, envía a uno de sus espías más sagaces a encontrar sobre todo el cuadro. Y todos en la casa donde él se aloja escondido le van a decir que ese cuadro hay que salvarlo porque es un cuadro estupendo y maravilloso. De hecho, cuando hice la portada, me hicieron varias... o sea, estaba Goya pintando el cuadro y a veces se veía, en algunas versiones, digo, de la portada, se veía el retrato del rey en la pintura, ¿no? Y entonces, pues me hicieron versiones de personas como con diferentes defectos físicos, ¿no? Al final no saqué nada de eso, sino que se dice en la novela que Goya ha hecho un cuadro ignominioso, ofensivo de su majestad Fernando VII y que Fernando VII no se puede permitir que eso lo vea el pueblo porque andaría en cancioncillas burlescas sobre su real figura y por tanto quiere hacerse con el cuadro. Quizás Pues vamos a ir pasando ya a la ronda de preguntas, Carlos, para no entendernos demasiado. Vamos a empezar con David. Está Goya de moda últimamente. También ha Sí. salido recientemente un libro de Luis Teco, El juicio, sobre también temas legales de Goya. Se ve inmerso ahí en una serie de problemas también. Eso es bueno. Goya siempre está en la tolia de los aragoneses. Es un artista que ha sido siempre profeta en su tierra. Sí. Y yo te quería preguntar, ¿la figura de Goya siempre te ha apasionado para lanzarte a una novela tan trepidante como nos dices? Claro, claro, hombre, por supuesto. O sea, Goya, claro, ya desde muy pequeño visité la casa en Fuendetodos, que no sé, sí. Goya me ha encantado, me parece, con permiso de Velázquez, me parece el mejor pintor del mundo. Sinceramente, no sé, será amor de madre que se dice o de aragonés, pero sí. Y esta historia, la verdad es que la empecé a escribir hace algún tiempo, la dejé y luego la he retomado hasta terminarla. Y como digo, es un thriller trepidante sobre cómo el cuadro tiene que ser salvado. El Goya inventa sistemas para salvarlo porque este espía tiene el poder de que todo un regimiento rodee las tenerías. Supongo que todos conocéis, por lo menos que soy de Zaragoza, las tenerías de Zaragoza, que en su tiempo fueron lo que he contado, ¿no? Sí, Goya siempre ha estado, bueno, como digo, es el mejor pintor del mundo, en mi opinión. Salvador. Hola, Carlos. Hola, Salvador. Que hables de Fernando VII está muy bien, pero en la línea del Mastuerzo de Nieves con Costrina, o imagino que no lo habrás puesto muy bien, ¿no? Porque la historia es un desastre, hombre. Pero aparte de eso, tu novela, en tu novela, en una estantería de una librería, ¿en qué sección estaría? ¿Es novela histórica? Sí, thriller histórico. O sea, es una novela de intriga porque se trata de ver
Si Goya, esto es ficción, si Goya tuvo que escapar por pintar un cuadro ignominioso. Estuve dudando mucho con el título, al final decidí dejarlo. Es una palabreja, pero bueno, es que hay muchas palabrejas, entre comillas, en la novela. Palabras, digamos, del español antiguo y culto, si lo queréis decir así, ¿no? Y eso era lo que quería hacer, justo una novela con Goya en peligro y con un Fernando VII que es lo que realmente fue. De hecho, la leyenda del ángel exterminador pues tiene una base de gente que desaparecía, gente que se suicidaba porque iba a ser detenido por algunos de los guardias de corps del rey y tal. Bueno, hay una persona buena que es el gobernador, que ya sé que no se llamaba así en esa época, se llamaba corregidor, pero yo le quiero mantener esta palabra más moderna, que hace un poco de, bueno, pues, ayuda a Goya. Por supuesto, los galloferos, las mujeres de la vida, la bruja, etcétera, son todos personajes positivos en la novela que ayudan a Goya, incluso aunque algunas cosas no las entiendan. Esther. Sí, yo, Carlos, quería preguntarte que cómo has pasado de escribir libros técnicos a este libro. Es que yo siempre he escrito novelas, pero las he guardado ahí. Ahora, pues he publicado 2, sin más. Me he aprendido el mundo de la autoedición, que a mí me parece bastante complicado, sobre todo, más que la autoedición, te lo puedes aprender la promoción, ¿no? Y en eso estoy. Lo que pasa es que a lo que estaba acostumbrado era escribir un libro que me encargaba a una entidad pública, tipo la Agencia Leonardo, o el Fondo Social Europeo, o la Fundación Tripartita, en fin. Decían sobre este sector económico, sobre este sector comercial, yo escribía libros, a mí me lo pagaban, ¿no? Ahora, pues me he puesto a escribir, la primera que publiqué fue Siete Perlas y ahora está El cuadro ignominioso, que ya te digo que estaba empezado hace un tiempo, ¿eh? Y que decidí acabarlo, pulirlo y seguir adelante con la historia. Es muy bonita, os va a gustar. Está muy Muy bien. bien, gracias. Y terminamos con Francisco Javier. Bueno, mi pregunta, Carlos, es muy concreta. ¿Qué papel juega Godoy en tu novela? Ninguno. No aparece Godoy. No aparece. Es decir, Fernando VII tiene asesores, pero se nombran como ¿cómo se dice? Ahora se me ha ido, pero bueno, el relator o el tal o el ministro no sé qué, que le aconsejan, porque en realidad Fernando VII no sale tanto, solo sale para decir a uno de los ángeles exterminadores, encuéntreme el cuadro que ha pintado Goya, que me he enterado por una indiscreción o por un espionaje, porque Goya creo que sí era espiado por las cosas que he podido leer, ¿no? Así que Fernando VII aparece poquito, a partir de ahí ya pasamos a que todo sucede en las tenerías en Zaragoza. Muy bien, pues gracias. Ya me has aclarado la duda. Godoy fue en ese momento el verdadero rey de España. Él y su gente, vaya, por decirlo de alguna manera. La cosa era lo que figuraba oficialmente, como ocurre en general, ¿no? A veces alguien lleva la voz cantante, pero la guitarra la toca otro. Sí, Nada más, gracias. Pues, Carlos, muchísimas gracias. A ti no podemos comprarlo. Entiendo que en Amazon. Sí, a ver, ahora está en estos momentos porque, bueno, tenía unas correcciones que quería hacer. En Amazon está en el sistema Kindle, es decir, libro digital, y luego estará en todas las librerías porque a través de distribuidoras está en librerías bajo demanda. Y si no en Amazon, pues como una novela autopublicada normal. Muy bien, Carlos, pues muchísimas gracias. Pasamos ahora a Francisco Javier y su obra Debacle en Nagora Guarana. Yo el nombre todavía me llevo mal con él, pero bueno, a ver, Francisco te nos explica el porqué de ese título. Adelante, Muy bien. Francisco. Bueno, esta es una novela distópica en cuanto que sucede en 2050. Ya está claro entonces que es una novela fantástica y tiene un carácter, un trasfondo político.
Yo tuve mucho contacto con los políticos de la transición. No lo voy a contar exactamente todo, pero sí que en aquellos momentos yo vivía en Madrid, trabajaba, había renunciado provisionalmente a mi papel o a mi trabajo como funcionario del cuerpo de bibliotecarios, que había ganado en una oposición en el año 66. A veces lo digo con un poco de apuro porque ha pasado mucho tiempo. Bueno, había pedido la excedencia y entonces estaba en el mundo editorial con Espasa Calpe, que había creado una filial. Bueno, y yo tuve mucho contacto directo con los políticos. Por decir alguno conocido, Alfonso Guerra, con él trabajé un libro sobre el PSOE para las elecciones de 1977. Esto que ya queda muy lejos para la gente joven. Y otra persona con la que trabajé para hacer un libro sobre lo que entonces era Alianza Popular, es Jorge Bestringe, era secretario general. Bueno, hice así como 20 libros trabajando con los segundos de a bordo de cada partido. Mi conclusión fue, todos los partidos políticos operan con trampa, con lo cual yo no me voy a afiliar nunca a ningún partido político. Bien, doy un salto grande y me llegó un momento que por razones varias, sin romper la relación con los editores, porque mantuve una muy buena relación que seguí en su tiempo, yo pedí regreso a la función pública y me fui a Teruel. Yo estaba muy harto de Madrid por muchas razones y me fui a Teruel voluntariamente, cosa que nadie entendió. Y allí desarrollé durante 10 años una labor profesional, sobre todo los 5 primeros años. Los otros 5, más bien 4 y pico, tuve una labor política, puesto que me nombraron, sin ser del partido de ningún tipo, en las primeras del gobierno de Aragón, me nombraron director provincial de Cultura y Educación, como bien sabe Salvador. Fue cuando yo lo conocía, en aquellos años, ¿no? Eso me dio una visión muy directa de la política, del ejercicio político, sin ser de ningún partido, siendo independiente. Bueno, entre las conclusiones que yo saqué en aquel momento, que sobre todo esos 5 años, casi 5 años de ejercicio político en una provincia como Teruel, muy vinculada a Zaragoza. Yo viajaba a Zaragoza cada semana normalmente a reunirme con el consejero y demás miembros del departamento que se llamaba entonces Consejería de Cultura, pues fui tomando contacto con muchos políticos. Y de ahí ha nacido este libro, Debacle en Nagoragorana. ¿Cuál es el argumento? El argumento es que este territorio de Aragón, quienes lo conocéis, evidentemente, quienes vivís ahí o habéis nacido en él, yo no nací, pero es la tercera vez que yo vivo en Zaragoza, podía quizás ser la cuarta, pero eso ya tiene otro misterio. Este territorio es un territorio con deficiencia de agua, evidentemente, ¿no? Salvo lo que es la ribera del Ebro inmediatamente, así que ha tenido muchos pantanos, ha tenido muchas necesidades. Hay una demanda constante, una guerra constante sobre el agua. Ha habido banderías políticas a favor, en contra, la demanda de agua de Cataluña, la demanda de agua de Levante, etc. Ese es un poco el eje de la novela, ¿no? La novela, repito, se plantea en 2050 y el argumento reducido es el siguiente. El requetenieto de un niño que fue llevado a Rusia, entonces Unión Soviética, en el año 37, en plena guerra civil, esto es una historia real, llevaron miles de niños o cientos de niños a la Unión Soviética, desde la zona republicana. Pues el requetenieto de alguien que llegó entonces y que cultivó su trayectoria o desarrolló su trayectoria en Rusia, vamos a llamarla como ahora se llama, localiza a un también antiguo pariente que vive en Zaragoza. Nagoragorana, que tanto te cuesta publicar o repetir, Samuel, es una palabra compuesta de 2, Nagora y Gorana. Pero si divides cada una de los 2 nombres y los deletreas de otra manera, te sale claramente cuál es el territorio donde ha habido un debacle. Nagora es Aragón y Gorana también. Cambia el orden de las letras y sale Aragón, Aragón. Bueno, este es uno de los juegos que yo practico en cierta frecuencia. Así que este libro tiene primero esa trayectoria de que un requetenieto de este protagonista, el protagonista recibe una carta de este requetenieto que vive todavía en Rusia diciéndole: mira, antes de morir quiero conocer la tierra de mis antepasados. Cuéntame cómo es. Y el protagonista, el que cuenta la historia, le va narrando toda una serie de dificultades
políticas, sociales, económicas del territorio en 2050, puesto que ya han ocurrido una serie de elementos como que la separación de los territorios, ahora regiones, ahora comunidades autónomas, se ha consolidado y ya hay otra relación que la que hubo hasta entonces y, bueno, va contando las peripecias que se desarrollan dentro de Aragón, Nagoragorana, entre unos partidarios y otros de los dos bloques políticos que se llaman lo voy a decir, la coalición del Guindo y la coalición de la Higuera. Como veis, el libro es muy socarrón, es muy grotesco. Sabéis que en Italia, en decenios pasados, existió la coalición del olivo. Bueno, el olivo, pues entonces, remedando un poco la coalición del olivo de Italia, aquí es la coalición del Guindo y la coalición de la Higuera. Estar en el Guindo y estar en la Higuera equivalen a lo mismo. Con lo cual, repito, el libro tiene un carácter socarrón, crítico, cómico, evidentemente distópico, puesto que va desarrollando toda la serie de circunstancias. La rebelión de los pobres, que son muchísimos, frente a los ricos, que son poquísimos, lo cual ya hoy día ocurre a nivel universal, pero se va a incrementar con el tiempo. Esta es la predicción de este libro, que esa circunstancia que todos conocemos, cada vez hay más pobres, y cada vez hay menos ricos, más ricos, pues estamos en ella, ¿no? Así que por ahí circulan las cosas y con esto creo que ya he dado una pista de este libro. Vamos a pasar a la ronda de preguntas. Empezamos con Esther. Pues bueno, como es una historia real, no sé si se acerca bastante a tu familia o... No tiene nada que ver con mi familia. No, es decir, este nieto, requete nieto del hijo y sucesor de aquel niño que fue llevado a Rusia en el año 37, durante la Guerra Civil, simplemente ha guardado la memoria de sus antepasados que tenían en la mente que procedían de Zaragoza. Y ha localizado, por el apellido y por la trayectoria demográfica, que hay aquí un personaje a quien va a pedirle información de cuál es el territorio porque él piensa volver, ya que durante muchos años de Rusia no se podía salir, de la Unión Soviética no se podía salir, ahora que ya se liberó el asunto, quiere volver a conocer a su territorio, con lo cual no tiene nada que ver con mi familia, evidentemente. Familia ni yo estaremos vivos en el 2050. Que si era una historia muy cercana a ustedes. No, realmente es ya he dicho que es una distopía. La distopía es fácil de entender, es algo que no ha ocurrido, que se sale de los cauces de la lógica, que se sale de los cauces de la historia y que presupone una imaginación. Hay distopías, en el mundo feliz de Huxley, de mucha categoría. Esta es una pequeña cosa que yo, ya había iniciado anteriormente en una colección de relatos, ya salió Nagoragorana, ya salieron algunos de los personajes de esta novela. Para las personas que viven en Aragón, si la leen, pues son fácilmente identificables algunos de los personajes, porque los personajes de la novela son reales, pero son de este momento, de estos momentos en que yo he vivido en el mundo de la política, esos 4 años, ¿no? A partir de ese momento yo retorné a mi vida profesional y en ella he seguido hasta la jubilación. Pero siendo reales estos personajes, son también simbólicos de un deterioro social que cada vez es más claro, evidente, según lo que vamos todos comprobando, ¿no? A nivel internacional. A nivel nacional, pues también hay que decir ahora que es ignominioso simplemente el modo de tratarse quienes nos representan en las Cortes de Aragón y en las Cortes o Congreso de los Diputados y en el Senado. Es ignominioso. O sea, yo siento vergüenza ajena de todos los partidos políticos, de casi todos los políticos que se manifiestan en público. Entonces, este libro mío no es que quiere enmendar la plana a nadie, simplemente quiero decir, me dais risa,
Y entonces os traslado a un mundo hipotético de 2050 a ver dónde habéis llegado, a qué miseria habéis llegado. Evidentemente, la mayor parte de los protagonistas o de los personajes, más que protagonistas de este libro, son trasunto de los políticos actuales que yo he conocido. Por lo tanto, quienes atiendan al libro y atiendan a la reciente historia política de este país, sociopolítica, los van a identificar. Pero no puedo poner sus nombres concretos, porque sería objeto de demanda. ¿Pasamos a Carlos? Javier, es muy impresionante. Yo he visto un book trailer de tu novela. Te quería preguntar, que me ha gustado mucho, por cierto, está muy bien hecho. ¿Es una historia del fin del mundo? Pues mira, en cierto modo sí. En cierto modo sí, porque se alude a una profecía de Newton, en la cual dice que el mundo desaparecerá, este mundo, en 2060. Eso por una parte. Y hay otra profecía de un químico, botánico, farmacéutico catalán, nacido en Figueras, llegó a ser alcalde de Figueras en los tiempos de la República, Alexandre Deulofeu, que después de hacer sus cálculos en un libro titulado La matemática de la historia, que yo estudié a fondo, él asegura que en 2029, que está al caer, habrá una ruptura de la política o de la estructura política en España. Este Alexandre Deulofeu, con cuyo sobrino nieto tengo contacto, no es que me merezca crédito o no, pero es un hombre que estudió el proceso de los imperios, de los gobiernos, de las duraciones de las civilizaciones, etc. Repito, la matemática de la historia, aplicando criterios matemáticos. Yo no sé qué validez puede tener eso o no. Lo que sí que son los dos soportes, llamemos bibliográficos, que me llevaron a trasladar esta situación a 2050, porque, repito, Newton asegura que en 2060, y fijaos, hablo de Newton, el mundo desaparecerá. Que sea cierto o no, no lo sé. A mí me ha servido de palanca para escribir esta novela. Que evidentemente, repito, es novela, aunque los personajes prácticamente son todos reales. Salvador. Soy amigo y admirador de Francisco Javier Aguirre hace muchos años. Mira, para mí es una de las personas más cultas, como autor prolífico y trabajador de los que yo conozco personalmente. Es admirable en todos los sentidos. Una pregunta indecente casi. ¿Escribes todos los días? Sí, yo escribo todos los días. O sea, para mí escribir es respirar. Yo escribo directamente todos los días, más o menos largo, escribo, y de un tema o de otro. La mayor parte de las cosas que escribo, a veces las tiro, otras veces las guardo. Tengo un enorme archivo de cosas escritas. He iniciado muchísimos proyectos literarios que no he continuado, pero que de vez en cuando retomo. Ahora tengo retomadas 3 historias. Y bueno, escribo porque me gusta, disfruto. Es como el tenista, el aficionado que va a jugar al tenis siempre que puede. Yo también lo fui en su momento. Tenía un amigo en Teruel, un arquitecto, y también quedábamos para jugar al tenis. Pues lo mismo, ahora yo disfruto con esto y si sale algo y merece la pena y alguien lo valora, pues bien, si no, yo he disfrutado mucho. Maestro de muchos de los escritores que ahora mismo en Aragón salimos o han salido, ¿no? Ayudas a jóvenes que se inician. No lo vas a decir por ahí, pero sí, es un gran colaborador y sobre todo motivador de jóvenes escritores actuales en este momento. Bueno, sí es cierto. Esta misma mañana he tenido la reunión con un escritor de Andorra, Teruel, un escritor con el que he tenido larga tradición de ayudarle. Es un hombre joven relativamente, 50 y pocos años. Me ha venido a consultar una serie de cuestiones, puesto que pasaba por Zaragoza por circunstancias familiares, y hemos tenido una reunión de 2 horas en el mismo lugar, Salvador, en el que tuve contigo la reunión primera de tu novela, Como esos viejos árboles. Tengo esa satisfacción, es decir, me parece que es espontáneo y natural que quien sabe un poco más por viejo que por diablo, como dice el proverbio, pues
pase ese conocimiento, es lo que hemos hecho con nuestros hijos, con nuestros amigos, lo que hemos recibido. Yo lo tengo a gala, ¿no? El haber promocionado a personas que hoy son muy importantes en la literatura aragonesa. Voy a citar a Angélica Morales. ¿Quién no la conoce de las personas que, bueno, atienden al mundo literario? Angélica Morales. Pues yo la llamo mi hija literaria, tiene la misma edad que mi hija mayor, y a ella decía, no, yo tu hija, no, yo soy tu amiga. Digo, bueno, vale, de acuerdo. Entonces ella vuela libre ahora, pero el primer libro se lo canalicé yo. Tengo una novela, llamemos de introducción, escrita mano a mano con ella, un capítulo cada uno. Nos escribíamos por las noches o nos llamábamos por las noches, nos enviábamos el capítulo, su marido y mi mujer se reían muchísimo porque estábamos componiendo una historia sobre unos novios. Ella era la novia, yo el novio, en el Matarraña, que ha sido mi comarca de referencia en Aragón. Así que sí, tengo a gala eso. De hecho, esa posible ayuda a la gente que me lo ha pedido. En un momento, y no, perdonadme que cuente una anécdota negativa, ¿no? En cierto momento, un amigo catedrático de paleontología, Eladio Niñán, me vino a decir, oye, tengo un amigo joven que quiere iniciarse en el mundo literario, te lo voy a presentar, sí, hombre, sí, vamos. Vinieron a verme y el muchacho me trajo, 20 años más o menos, me trajo pues 8 o 10 folios de algo, ¿no? Yo le dije, mira, dentro de unos días te llamo y nos vemos. Y evidentemente era un principiante sin más, tenía muchos errores. Y cuando vino, y yo le dije, mira, siéntate ahí tú tienes tu escrito, era una copia, evidentemente. Fíjate, aquí en esta frase la coma sobra. Y me dije, así como muy repentino, no me toques las comas. Que vale, no hay más que tocar, amigo. Ya hemos terminado la clase o la ayuda que yo quería decirte. No he sabido nada de él, ni sé quién es, ni me acuerdo de su nombre, porque esto ocurrió hace 20 y tantos años, ¿no? Bueno, pues cada cual tiene sus opciones. Otras personas han agradecido mucho el que yo les dé por lo menos la visión de quien ha sido editor, como lo he sido, y de que además de esto, pues es traductor. He traducido unas 50 obras de cierto volumen, todas de carácter humanístico. Entonces, conozco un poco lo que es el lenguaje, etcétera, ¿no? Y la manera de escribir mejor, aunque cada cual tiene sus maneras y sus formas. Pero bien, está ahí. Agradezco que Salvador haya referido a eso, porque es una de mis pequeñas glorias personales. No necesito aplausos de nadie. Yo me doy mis aplausos por lo que he podido hacer. Cuando he dicho joven, 50 años, yo me he quedado un poco a cuadro, pues yo no sé entonces qué soy. Pues. Claro. Bueno, tú eres pensaba que iba a decir alguien de 20, no sé, algo así, 20, 30 como mucho, pero... A las 50 es joven. Un muchacho, tú eres un muchacho. Es joven. Un muchacho. David, brevemente. Nada, simplemente yo le iba a preguntar si su futuro distópico era una consecuencia del panorama actual político tan surrealista que tenemos en la actualidad, y ya me has contestado que sí. Y simplemente decirme que me alegra que en Aragón pues, se cultive también las utopías, como por ejemplo también mi saga. Sí, esto es una línea de literatura que yo he practicado en otro caso, como el libro Iberterra, que Salvador conoce muy bien, ¿no? El libro Iberterra parte de otra suposición, y es que dada la diversidad de intentos de separación de algunos territorios, y nadie se le ocurra lo de Cataluña o lo del País Vasco. Yo, por cierto, soy de origen vasco, mi padre era vasco y mi mujer es vasca, bueno, pero escribí una novela titulada Iberterra, intentando hacer frente a eso mediante una cosa fantástica, y es la fusión en un solo territorio de Navarra, La Rioja y Aragón. Así que Iberterra, en las tierras del Ebro. No lo quise llamar Ibertierra para que nadie pensara que era una fusión bancaria de Ibercaja con Bantierra, dos entidades bancarias. Es un libro cómico, evidentemente, pero muy basado en la realidad, porque se basa en hechos reales, personajes reales. Aparece el actual cardenal de Barcelona, que fue obispo de Calahorra y Logroño. En fin, aparecen muchos personajes reales, pero es fantasía, porque eso no ha ocurrido, ¿no? Pero está ahí. Y es un estilo que yo he cultivado, el estilo de la chanza, de grotesco sin molestar a nadie, pero ahí está, ¿no? Para el que pueda... tenemos que terminar contigo, dinos dónde podemos comprarla. Sí, por supuesto, sí. ¿Cómo? ¿Dónde comprarla? Pues en las librerías se puede pedir Nagora Gorana, que es tan difícil de pronunciar, pues de Bacle en Nagora Gorana, ¿no? Hay un distribuidor en Madrid de la editorial donde se ha publicado, que es una editorial de Teruel. Yo tengo una fijación grande con Teruel. De hecho, tengo en marcha, ya que he hablado antes de
Teruel, pues un libro titulado Teruel a mi aire, que vengo escribiendo lentamente, contando anécdotas. En fin, allá aparecerá Salvador y mucha gente más. Aparece en la Bordeta, que cuando venía a Teruel venía a ducharse a mi casa, en fin, cosas así, ¿no? En fin, Bueno, pues cualquier librería. dejamos ahí esa recomendación de Francisco Javier, de Bacle en Agora Borana. Para quien quiera hacer trabalengua, pues bueno, ahí tiene entretenimiento para rato. Terminamos con David Rozas y Desterrados, Proyecto Júmbar. Adelante, David. Pues Desterrados Proyecto Yumbar es el primer libro de la saga Desterrados. El segundo se llama Berberia o Barbarie. Yo he cultivado varios géneros literarios. Debuté en 2012 con relatos de terror y misterio, fantasía, etcétera. Pero en realidad lo que venía cultivando y venía escribiendo anualmente, pues para mi pueblo, artículos históricos sobre la historia local. Los moriscos de Aragón fueron una comunidad muy importante. Venían de los mudéjares, de los sometidos. Fueron muy importantes, injustamente expulsados de los reinos españoles, de los reinos peninsulares, entre 1610 y 1609 y 1613. En mi pueblo, en Escatrón y en la Ribera Baja, y en todo Aragón, fueron muy importantes, formaron comunidades enteras, hubo pueblos 100% moriscos, y claro, pues esa expulsión injusta perpetrada por la nobleza y el clero de la época, pues despobló pueblos. Ha sido una historia, la historia de los moriscos, de su expulsión, justamente tratada en su momento, en su época, pero también a lo largo de la historia se pasa de puntillas y se nombra en los libros de historia, y ha llegado un momento, sí que ha sido novelada, como casos como La mano de Fátima, de Ildefonso Falcones. También tenemos novelas sobre los moriscos de Granada, de Valencia. También hay alguna novela sobre moriscos de Mallorca, pero de Aragón, uno de los reinos peninsulares donde más moriscos había, en torno a unos 100.000 moriscos, incluso más, depende de los datos de la época o del historiador, pues no había nada, ninguna novela novelada. Y qué mejor razón o motivo o ocasión de publicar esta novela, hacerla doblemente original, primero porque era la primera vez que se novelaban a los moriscos de Aragón, plantear del mismo modo una ucronía, la ucronía de qué hubiera pasado si no hubieran sido expulsados. De ahí parto con el primer libro, con Proyecto Yumbar. Proyecto Yumbar en la física cuántica es un punto de ruptura en el tiempo, en el que a partir de ahí sucede un cambio y cambia la realidad tal y como la conocemos. Es un proyecto científico que emprende en mi novela pues, un científico en 2032, si no me equivoco ahora, y le hace, pues, dentro de un proyecto, de un laboratorio, un proyecto multinacional instalado en la misma Zaragoza, pues emprender paseos temporales, un proyecto de una multinacional entre muchos países, pero que invierten en la posibilidad de poder viajar en el tiempo, pero mediante paseos virtuales, no físicamente. Pues el científico español y zaragozano que lo lidera, que se llama José Luis Tosal, pues sin querer, dentro del caos de la física cuántica, pues sucede un error en su programa, en su compilación, y descubre que se puede materializar también en esos paseos virtuales. A raíz de una experiencia personal, de una trágica experiencia personal, pues descubre que una de las épocas y de un momento clave para la historia de España y de Aragón, y preferida para él, que es la expulsión de los moriscos, pues descubre una persona clave en su vida, muy parecida, descubre una niña morisca muy parecida a su hija, perdida 2 años atrás por cáncer, y se obsesiona con ella y se obsesiona también pues con intentar no solo que recuperar a esa niña morisca, que tanto se parece a su hija, sino pues cambiar el pasado, ¿no? Plantea lo de su ordenador, crear un punto Yumbar en 1610, en el momento de la expulsión de los moriscos de Aragón, en los Alfaques, en la playa de Tarragona. Y en el segundo libro, en Berberia Barbarie, pues vemos los resultados de ese atentado cuántico que él mismo llama, el profesor Tosal, ese atentado cuántico en nuestra historia, ¿no? Cómo cambia nuestra historia, pues procesos, hechos históricos, guerras, etcétera. Cómo sería la Zaragoza actual si no hubieran expulsado a los moriscos, si no hubiera sucedido la historia de otra manera. Yo planteo una Zaragoza más monumental, tipo Toledo,
con esos muros, esas murallas medievales, romanas, unos sitios de Zaragoza totalmente distintos a los que conocemos y vamos, es una novela muy trepidante, con unos personajes muy fuertes, muy marcados y que la verdad es que está gustando. El primero proyecto Yumba ya va por la 3ª edición, fue publicado en el diciembre de 2024 y ahora el pasado diciembre fue publicado el segundo libro, Berbería o Barbarie, y ya pues próximamente espero que después de este día, del día del libro, pues ya se agote la primera y podamos sacar ya la segunda edición. Ha sido publicado por Imperium, yo lo que quería desde un principio que fuera publicada por una editorial aragonesa y la verdad que estoy muy contento con el primero por el camino, porque todo esto nace de un relato corto que en 2020, por gracias al confinamiento, lo convertí en una novela y la verdad que a la gente le está gustando mucho, es muy original, muy trepidante y la posibilidad pues de ver qué hubiera pasado, cómo sería esa Zaragoza, pues es muy interesante. Vamos a pasar con la ronda de preguntas, Esther. Sí, yo te quería preguntar si harías una tercera parte o ya te plantearías en esta segunda parte. En realidad, Desterrados es la primera saga. Ya estoy trabajando en una segunda, que es la continuación de Desterrados, que sería qué hubiera pasado, lo que pasó o lo que habría pasado después de la expulsión de los moriscos. No quiero hacer mucho spoiler, pero estoy trabajando en ella, sí. Vale, ¿Salvador? gracias. ¿Salvador? No, que estaba yo despistado. Oye, una cosa, David. ¿Qué opinas de las numerosas fiestas en los pueblos de Aragón, en algunos pueblos de Aragón, que fueron expulsados los moriscos y las fiestas se denominan, o sea, las celebran o tienen lugar por la expulsión de los moriscos? Sí, la verdad es que en la mayoría de los casos los moriscos dejaron mucha huella porque era una comunidad muy importante, coexistían con los concejos cristianos, o con los cristianos viejos, ellos eran cristianos nuevos de Moro o peyorativamente conocidos como moriscos, y la verdad que la expulsión hizo bastante daño en cuanto a economía y en cuanto a sociedad. Hubo pueblos que quedaron prácticamente despoblados. Yo me centro en los moriscos, los protagonistas son de la Ribera Baja, concretamente de Catrón, mi pueblo. Pues hubo pueblos como Gelsa o La Zaida que quedaron despoblados totalmente y hubo que repoblarlo durante los años siguientes, pues con gente que venía del norte, del Pirineo, de Navarra, etcétera. Pues todas esas fiestas pues se perdieron. Pero el urbanismo y la idiosincrasia morisca sí que se quedó, porque por ejemplo en Aragón los moriscos aragoneses eran una comunidad que estaba asimilada prácticamente al 100%, acudían los domingos a misa a regañadientes porque estaban obligados. Algunos sí se acordaban de algunas palabras árabes, era muy raro. Algunos también que practicasen el aljamiado, que practicasen sus ritos y sus escrituras también era muy raro. Estaban muy asimilados y la verdad que fue una pérdida bastante dolorosa para sus señores principalmente. ¿Francisco? Bien, me parece muy interesante ese tema, la recuperación de posibilidades que hubieran llegado a ser realidades si no se hubieran hecho los disparates que se han hecho a lo largo de la historia de España, porque también antes de los moriscos se expulsó de Aragón y de España a los árabes en general, ¿no? Es decir, la reconquista, pues sí, es un fenómeno económico, porque los reinos cristianos que vinieron a suplantar a los taifas árabes o musulmanas, pues bueno, no aportaron demasiada riqueza, al contrario, ¿no? Entonces, me parece muy interesante esa dinámica y te felicito por ello, porque recuperar posibilidades, también a mí se me han ocurrido otras posibilidades, ¿no? ¿Qué ocurriría ya incluso a nivel personal? Si en vez de tomar esta decisión en tu vida hubieras tomado otra, ¿por qué descartaste esto y no lo otro? Es decir, el mundo alternativo siempre es un punto de arranque muy interesante. Y ese mundo alternativo que tú planteas, evidentemente, da para mucho, con lo cual supongo que tienes toda una saga ahí de posibilidades enfocadas en diferentes conceptos. Así que enhorabuena. Gracias. Muy brevemente, Carlos, y terminamos. Pues creo que planteas un poco, y me gustaría saber tu opinión como autor,
el contraste de dos civilizaciones que fueron las que a lo largo de muchos siglos, la Reconquista es el ejemplo más claro, se contrapusieron la civilización cristiana y la civilización musulmana, todo bajo distintos credos. Da la impresión en esta mesa de debate que nos gustaría que haber sido musulmanes, haber sido con todo lo que eso conlleva, aunque hay musulmanes a lo largo de la historia de muchas clases, sin perjuicio de los errores que los reyes cristianos, Felipe III o de los reyes católicos pudieran, con los judíos, esos errores que pudieran haber cometido. Mi pregunta es muy clara. ¿Tú estarías más contento si fuéramos una civilización musulmana o estás contento habiendo sido un descendiente de la civilización cristiana, por simplificar y por entendernos? Ya no se trata de eso, simplemente de dar el motivo de haber escrito y de haber desarrollado este proyecto. No es porque yo pretendiera sentirme más musulmán o más cristiano si se hubiera dado el caso, sino por dar un homenaje a esta comunidad que eran españoles, llevaban generaciones y generaciones entre nosotros, que fueron obligados a dejar su credo, a abandonar el Islam para abrazar el credo cristiano, pese a ello, que estaba muy asimilado a los moriscos de Aragón, totalmente contrario que los moriscos de Valencia o de Al-Ándalus, y que pues les llegó el momento, más una decisión más política que religiosa, pese a que la Inquisición pues lo vendió siempre en lo sucesivo como algo religioso, que no se adaptaban, que eran un problema para la corona, para sus señores, etcétera, todo lo contrario, sobre todo en Aragón. Yo lo que pretendía, pues aparte de crear una historia trepidante, fusionando mis dos grandes géneros preferidos, que son la ciencia ficción y la historia, pues darles ese homenaje que la novela aragonesa pues no les ha dado nada todavía a los moriscos de su tierra. Pues David Rozas, autor de Proyecto Yumbar, de Desterrados Proyecto Yumbar, muchísimas gracias por habernos presentado tu libro, lo recomendamos también. Y bueno, llegado a este punto, me gustaría preguntaros muy brevemente, quiero que me digáis solamente un nombre, si el año que viene estamos vivos y todavía no se produce el colapso de España como del que estaba hablando Francisco Javier, ¿dónde os gustaría que grabáramos este especial por el Día de Aragón? ¿En qué rincón de Aragón os gustaría que grabáramos? Esther. En el Pirineo. El Pirineo. ¿Salvador? No te hemos escuchado. No, se te va un poco la voz ahí, no te hemos escuchado. Ariño. Vale, bueno, no sé si lo hemos escuchado ahí un poco regular. ¿Carlos? Pues es que tengo varios sitios, pero... Bueno, uno, tiene que ser uno, el mejor. Como soy de Zaragoza, voy a publicitar Zaragoza. No sé qué dificultades técnicas habría, pero delante de la Estatua de la Justicia de Aragón, que a mí me parece una institución memorable, que Felipe V desterró y que se recuperó luego con la transición, pues me encantaría que se pudiera ver eso porque fue un adelantado a su tiempo en Justicia de Aragón, defensor del pueblo de Aragón. ¿Francisco? En el castillo de Valderrobres, comarca del Matarraña. Allí hubo una mesa redonda muy interesante hace 20 y tantos años, en la que participó, por ejemplo, Fernando Sánchez Dragó y otras personalidades sobre literatura relacionada con el Matarraña. Reconozco que tengo fijación con esa comarca turolense y que pues buena parte de lo que he escrito o una parte tiene que ver con el Matarraña, claro. David. Pues ya que hablamos de nuestras comarcas preferidas, a mí me gustaría que fuera, iba a decir la Aljafería, porque refleja hasta la actualidad todo el recorrido de la historia de Aragón, pero me voy a quedar con el monasterio de Rueda. Bueno, alguno igual cae la breva y se hace, así que yo me quedo con la opción de Esther, tengo especial predilección por el Pirineo, así que bueno, el presentador también, el criterio del presentador influye mucho, así que bueno, igual Esther acaba ganando, pero bueno. Muchísimas gracias a los 5 por habernos presentado vuestras obras en este día tan especial, Día Internacional del Libro, y también Día de Aragón, así que reitero mi agradecimiento a Esther, Salvador, Carlos, Francisco Javier y David por habernos
acompañado por este especial tan fantástico. Gracias. A vosotros. Gracias a ti, gracias a ti. Buenas tardes. Gracias. Enhorabuena a todos.